Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar de las sociedades cooperativas. Para empezar, ¿qué son las sociedades cooperativas? Bueno, esta las rige la Ley General de Sociedades Cooperativas y según su artículo 2 define que la organización social se integra por personas físicas con intereses en común con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas para la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Cuenta con una denominación que puede ser sociedad cooperativa limitada y sociedad cooperativa suplementada. En la responsabilidad limitada, los socios solamente están obligados al pago de los certificados de la aportación del capital que ya se suscribió. Y en la responsabilidad suplementada, se pacta en el contrato que se debe aportar un porcentaje adicional independiente al que ya se aportó. La sociedad cooperativa puede dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita y para ello debe tener como requisito de constitución tener un mínimo de 5 socios, un capital variable con una duración indefinida y debe tener igualdad en derechos y obligaciones para los socios y en condiciones para las mujeres. Hablando del capital, este se integra por las aportaciones de los socios y con los rendimientos que la Asamblea General establezca para incrementarlo. Los certificados de aportación no son más que unos títulos que establecen un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los cooperativistas y pueden ser nominativos, individuales o con un valor igual. Entrando a los principios que establece el artículo 6 de la Ley General de las Sociedades Cooperativas, debemos tener centrado que tendrán libertad de asociación y un retiro voluntario de los socios, una administración demócrata y pueden tener limitaciones de intereses. Para el acta de constitución, mediante la Asamblea General, los interesados levantarán un acta que contendrá los datos generales de los fundadores, el nombre de las personas que resulten electas para consejos y comisiones y las bases constitutivas. Dentro de las bases constitutivas debe contener una denominación y el domicilio social de la sociedad, su objeto expresado específicamente con cada una de las actividades que ésta deba desarrollar, su forma de constitución para incrementar el capital y su certificado de aportación, en donde especifique su forma de pago y devolución de su valor. Deberán evaluar el bien y los bienes y derechos que se aporten y van a especificar los requisitos para admisión, exclusión y separación de socios. Además, deben tener una forma para la constitución de los fondos sociales en donde se establezca el monto, el objeto y sus reglas para su aplicación. Debe tener áreas de trabajo especificadas para su buen funcionamiento, procedimientos para convocar asambleas generales y los derechos y obligaciones de los socios, además de tener un mecanismo de conciliación para la resolución de conflictos entre ellos y especificar la forma en que se va a dirigir, administrar todas sus responsabilidades. La clasificación de las sociedades cooperativas. Existen 3 tipos de clases cooperativas. La primera es de consumo, en donde los miembros se asocian con el fin de obtener artículos, bienes o servicios en común para ellos o para sus hogares. Los de producción.
En este tipo de sociedad, los socios trabajan en común para la producción de bienes y servicios, aportando trabajo personal, físico o intelectual, independientemente de la producción que se realice. Este tipo de sociedad está exento al impuesto sobre la renta. De aquí se derivan lo que son las ordinarias y las de participación estatal. Las ordinarias solamente requieren de su constitución legal, mientras que las estatal se asocian a autoridades federales o municipales para la explotación de unidades producidas o servicios públicos. Para la sociedad de ahorro y préstamo, esta sociedad, independientemente del nombre comercial, razón o denominación que adopten, tiene como fin el establecer operaciones de ahorro y préstamo entre los socios. Esta debe tener un mínimo de 25 y agregan en las bases constitutivas 2, las cuales son el procedimiento para elegir a un consejero y una designación de funcionario y sus requisitos que deben cumplir las personas que hayan sido electas como funcionarios o consejeros. Entrando a los órganos de la sociedad, esta se integra por el órgano supremo, el órgano ejecutivo y el órgano de control. Además de las comisiones extras o comités que la asamblea establezca, y estas se van a permitir tantas comisiones sean necesarias para el buen manejo y administración de la sociedad. Tratándose de la sociedad cooperativa de ahorro, se incluyen 3 más, que es la sociedad de crédito, de riesgo, y esta debe tener un gerente general y un auditor interno. La Asamblea General, como autoridad suprema, es quien conocerá y resolverá todos los negocios de importancia, además de establecer las reglas generales para normar el buen funcionamiento. Esta podrá aceptar o excluir a cualquier socio, modificar las bases constitutivas, podrá hacer la disminución o aumento del patrimonio y capital contable y el nombramiento de nuevos consejos o asambleas que se creen. Para el Consejo de Administración es el órgano ejecutivo, el cual está integrado por un presidente, un secretario y una vocal, y son quienes tendrán la representación total de la sociedad. El Consejo de Vigilancia es el responsable de ejercer la supervisión de todas las actividades, teniendo como duración de hasta 5 años y ser reelecto siempre y cuando la asamblea lo apruebe con un 2/3 de los socios estén de acuerdo. La Asamblea General durará en su cargo el mismo tiempo que el Consejo de Administración y el de Vigilancia. Las causas para una exclusión de un socio puede ser que no desempeñe sus labores con la misma intensidad y calidad en la que se requiere, por falta de cumplimiento en cualquiera de sus obligaciones que se establecen sin alguna causa justificada, por infringir de forma reiterada los acuerdos que se establecen en el Consejo y haciéndolos de lado. Hablando de los socios, las bases constitutivas determinarán deberes, derechos, aportaciones y causas de exclusión de socios, en donde cada uno de ellos tendrá como obligación de consumir o utilizar los servicios que se les brinda a la sociedad. Tendrán la prestación de trabajos para la sociedad cooperativa de productores y podrá ser física, intelectual o ambas. Para sus sanciones es cuando concurran a la falta que ya estableció la Asamblea General o por falta de honestidad.
Para disolución es por voluntad de 2 o terceras partes de los socios, por disminución de los socios, que tiene que ser como menor a 5, por llegar a consumarse el objeto que se estableció en el acta constitutiva o por su estado económico que ya no le permita realizar sus actividades. En todo caso de que deseen constituirse en otro tipo de sociedad, es necesario disolverse y liquidarse primero. Para la liquidación, de igual manera, debe estar de acuerdo el 2 terceras partes de los socios. Pueden ser por disminución de miembros, por su estado económico que no le permita realizar las actividades, o porque la Secretaría de Comercio les cancele la autorización para su funcionamiento. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les expliqué dentro de las bases constitutivas, en donde viene su denominación social, que es la pizzería de sociedad cooperativa suplementada. Su objeto es proveer servicios en base a la elaboración y venta de alimentos y bebidas. Establece el capital que cada uno de los socios va a aportar, el domicilio en donde se encuentra, la duración de dicha sociedad. En todo caso de que este nombre no estuviera disponible, se establecen varias opciones para que el notario pueda estimar si puede estar aprobado o si ya está utilizado ese nombre. De este lado se encuentran el nombre de los socios, su nacionalidad, su domicilio y el cargo que encuentran dentro de la sociedad. Y abajo se encuentran los requisitos que debe tener para la exclusión, separación o admisión de los socios. Y pues bueno, entramos al asiento contable, en donde se explica cómo se hace las cuentas de mayor, el balance general y los asientos. Aquí nos dice que se constituye la Comercial de Puebla de Sociedad Cooperativa Limitada y con los siguientes costos: teniendo un capital solicitado de 100,000, un capital autorizado de 100,000, un capital suscrito de 80,000, capital exhibido en efectivo de 50,000. También se decreta con una exhibición de 25,000, se exhibe en efectivo 15,000 y se decreta una exhibición de capital suplementada por 50,000. Se exhibe en efectivo en la aportación suplementada de 35,000. Así es como se vería en el rayado diario, en donde dice que el capital solicitado son 100,000, se abre la cuenta de capital solicitado y se abre la otra de capital pendiente por autorizar para nivelarlo. En el asiento 2 dice capital autorizado. Se abre el capital pendiente de autorizar y se abre el capital autorizado. Para el capital emitido, se abre la cuenta de emisión de certificados de aportación y certificados de aportación emitidos. Para el asiento 4, en el capital suscrito, se abre una cuenta que se llama cooperativistas y la otra de capital social. Se abre una subcuenta dentro de la cuenta anterior, en donde es certificados de aportación emitidos y certificados de aportación en circulación. Para el asiento 5, que es el capital exhibido en efectivo, se abre caja o bancos y se abre la cuenta de cooperativistas. Para el asiento 6 se decreta una exhibición de 25,000. Aquí se abre exhibiciones decretadas y se abre la otra cuenta que es cooperativistas. Para la 7 se exhibe en efectivo 15,000. Se abre igual cajas o bancos y se abre exhibiciones decretadas. En el asiento 8 se decreta una exhibición de capital suplementado por 50,000. Se abre exhibición suplementada decretada y capital suplementado.
Para la 9 se exhibe en efectivo de la aportación suplementada. Y se abre caja o bancos y exhibición suplementada decretada. Aquí acomodamos ya todo dentro de las cuentas T, en donde colocamos las cuentas que abrimos en rayado diario y se hace la cuenta de cada una de ellas sacando la diferencia en donde se tenga que sacar para poder realizar el balance general, que se puede observar aquí, en donde ya se colocó cada una de las cuentas dentro del activo, se abre el capital, da las sumas iguales y se ponen aparte las cuentas de orden, en donde se colocó el capital solicitado, el autorizado, las emisiones de certificados de aportación y certificados de aportación en circulación, que son las cuentas de orden, y pues abajo la firma de cada uno, de que es el que la elaboró y el que la va a supervisar. Y con esto fue que terminamos. Recuerden los puntos importantes, que pues son prácticamente lo que es la sociedad cooperativa, quién la rige, cuáles son sus bases constitutivas, cómo está integrado el capital. Recuerden que siempre dentro de la sociedad cooperativa el capital va a ser variable. Recuerden que existen 3 tipos y de ahí se derivan otras sub 2. Y todo esto que pusimos el ejemplo se llega a lo que es el balance general para poder cuadrar las cuentas. Es todo, gracias.